Muy buenos días desde Melon Bites. Vaya vistas tenemos hoy. Esta zona afortunadamente es un poquito remota y llegar con el coche pues lleva su tiempo, pero tiene sus ventajas, y es que es un poquito más desconocida y te llevas gratas sorpresas cuando llegas. Hoy tocaba bocata, ya que era una rutilla teóricamente corta, pero bueno, se ha alargado un poco. Esta semana he estado enredando con revisión de material para otoño-invierno, porque lógicamente viene el otoño, viene más viento, viene más frío. Hombre, no cuesta nada revisar todo un poquito. He estado revisando sobre todo los refugios. Por ejemplo, este es el tarp, este que me gusta a mí tanto, que llevo siempre. Tenía varias líneas que eran de poliéster, de esas que compré en AliExpress hace tiempo, no sé ni por qué, porque ¡ay, azulito, qué bonito! Y son malas, terribles. Así que las he estado sustituyendo por nylon, y el frontal, que tira un poco más, lo he estado sustituyendo por, a ver si lo digo bien, UHM WPE, algo así. Dejadme contaros las diferencias que veo y qué puede merecer la pena o qué no, y depende para qué. Por un lado tenemos el poliéster, tenemos inundado el mercado de paracord baratero, malo, que se despelucha, que vale para poco. Se ha introducido bastante el tema del nylon porque es bastante más fino, es bastante más resistente. En imágenes tenéis la diferencia. Me he subido a un árbol con una línea de poliéster de estos azul que tenía, y directamente parte, y con una línea de nylon bastante más fina, aguanta y aguanta. Es un poco más, cede, porque es un material que cede, pero no rompe. El nylon tiene la ventaja que es en menos volumen y en menos peso tiene más resistencia. A cambio lleva peor el sol, quiero decir, es una cosa que vais a tener al sol siempre. Un tarp fijo pues no tiene mucho sentido. También el agua lo aguanta perfectamente, pero tarda un poco más en secar. A mí el nylon me gusta bastante. Por ejemplo, estos pantalones son de nylon porque son muy resistentes para que se rompan. Tiene que de verdad cogerte una roca, una rama, pero muy mal, muy mal. Ceden un poquito cuando llueve y se mojan, ceden un poco, pero van bastante bien. Y por último quería hablaros del famoso el UHMWPE, algo así. Yo le llamo UH, ya está. Por ejemplo, esta mochila está hecha en eso. El cordón interior que va por los bastones ultralight es también de este material, o de Dyneema, que es todavía más caro, porque son famosos por la resistencia a la abrasión. O sea, aguantan por el volumen que tienen. Dice que es de resistente como el acero. Puede ser una gran ventaja en temas que utilices mucho de desgaste. Lógicamente, esta mochila tiene trote por un tubo y no tiene ningún problema, excepto en el bajo por la varilla que ha tenido aquí, pero el resto por roces, por todo, nunca ha tenido ningún problema. Igual que la otra que tengo de 55 litros, X-Pack,
Es que son muchos términos para compuestos similares en prestaciones, no en cómo se fabrican. Hay una diferencia de precio importante entre el nylon y el UH. Nylon, estos 20 metros puedes comprar por 3, 4, 5 euros, sin embargo el otro se sube por los 20 metros 16, 17, 18 euros. No sé, si es una tienda que, oye, vas a tener, o quieres estar seguro de que te va a responder en viento y no vas a tener problemas, pues puede merecer la pena. Yo, por la resistencia que he observado, nylon me parece perfecto. Es muy fino, muy manejable, yo creo que está bastante bien. Simplemente os quería enseñar esa posibilidad, y a la Lansan Pro, aunque están perfectos, pues puede que también a la línea delantera y trasera se lo cambie. Revisar un poquito el material, que viene cuando viene el otoño-invierno, conviene hacerlo, y nosotros a seguir disfrutando de este pedazo de ruta, que nos vemos en el próximo vídeo.